¿Qué sucede cuando el granjero humilla a su empleado, que años después se vuelve millonario? Capítulo 1. El misterioso comienzo. Desde el primer momento, un silencio inquietante se cernió sobre el pequeño pueblo de Santa Esperanza, donde la vida transcurría lenta y monótonamente. Solo el leve susurro de las hojas en los árboles se atrevía a romper la calma. Las sombras se proyectaban en las casas de adobe, como si cada rincón ocultara secretos oscuros deseosos de ser revelados. La gente hablaba en murmullos, y el aire estaba cargado de tensión, como una cuerda a punto de romperse. Las miradas se cruzaban, llenas de resentimiento y envidia, mientras el granjero don Ramón, de rostro adusto y manos callosas, disfrutaba de su prosperidad. Luis, su campesino leal, conocido por su arduo trabajo y su carácter noble, se encontraba siempre a su lado, aunque la sombra de la humillación lo seguía como una sombra. «Eres un inútil, Luis», le solía decir don Ramón, riendo entre dientes mientras mostraba su riqueza a todos. Esa risa burlona resonaba en la mente de Luis, dejando cicatrices profundas en su corazón. Cada insulto, cada menosprecio lo hacían sentir pequeño y vulnerable, como un niño perdido en un bosque oscuro. Un día, mientras Luis recogía maíz bajo el sol abrasador, la vida le jugó una carta inesperada. Un billete de lotería, olvidado en su bolsillo desde semanas. Atrás resultó ser el ganador. Se erguió como un rey en el pueblo al enterarse de que era millonario. El destino había cambiado su suerte de la noche a la mañana, pero su corazón aún estaba pesado por la venganza. Regresó a Santa Esperanza, decidido a enfrentar a don Ramón, a quien tanto había temido. No obstante, al volver, Luis se dio cuenta de que un nuevo patrón lo acosaba. Las heridas del pasado, más que abiertas, parecían gritarle al oído. ¿Vale la pena la venganza?, se preguntaba en noches de insomnio. Mientras tanto, don Ramón se sumía en su propia oscuridad. La avaricia había comenzado a marchitar su legado, y los ecos de las discusiones en su casa resonaban como un eco de su propia tiranía. Su familia, desgastada por su egoísmo, empezaba a resquebrajarse, mientras Luis luchaba entre el deseo de infligir dolor y la necesidad de hallar paz. Un rayo de misterio apareció en el horizonte. Un secreto que unía a ambos hombres, una verdad dolorosa que amenazaba con desatar un caos aún mayor en el pueblo. En medio de sus rencores y ambiciones, ambos se encontraban en un cruce de caminos. Luis sentía el nudo en su garganta. «¿Debo buscar mi venganza o encontrar una manera de perdonar?», lamentaba. Así, la historia se tejía entre sombras y luces, donde el perdón y la venganza bailaban una danza peligrosa. Justo cuando parecía que Luis se decidiría, una nueva revelación emergió del polvo del pasado, creando un torbellino de emociones. La vida en Santa Esperanza estaba a punto de cambiar, pero ¿de qué manera? Aún no lo sabía. Luis estaba en la plaza. El aire se sentía cargado. Los murmullos de la gente a su alrededor eran un eco lejano. Estaba perdido en pensamientos de venganza y perdón, cuando de pronto una explosión resonó en el aire. El estruendo lo sacudió, como si el cielo mismo se hubiera partido en dos. La gente gritó, se arrojaron al suelo, buscaban refugio entre los árboles y las casas de adobe. Sin saber qué hacer, Luis corrió hacia él. Sonido hacia el caos, con el corazón latiendo desbocado. Ahí, en medio del humo y el pánico, vio a don Ramón.
El granjero estaba en el centro de la plaza, su frente cubierta de sangre, su rostro distorsionado por el impacto de la explosión. A su lado, un hombre en una chaqueta oscura sonreía, y esa sonrisa era aterradora. ¿Por qué? Tartamudeó don Ramón, sus ojos desorbitados, buscando respuestas. Luis sintió que el mundo se desmoronaba. La imagen que tenía de don Ramón, el hombre que lo humilló, que siempre lo pisoteó, se desvanecía. Aquella figura fuerte y dominante ahora parecía frágil, completamente impotente. La niebla comenzaba a despejarse, y sus ojos se sintieron atraídos por el misterioso hombre de la chaqueta. ¿Quién era? ¿Qué tenía que ver con esa explosión? Entonces una revelación impactante se deslizó en su mente. Aquel hombre era el padre de Luis, a quien creía muerto. Recordaba la historia que su madre le había contado, la misma que se había convertido en un murmullo doloroso en su memoria. «Desapareció por tu culpa», le dijeron. Pero ahí estaba él, de pie y riendo ante el caos, como si hubiera estado esperando este momento. «Luis, tienes que ayudarme. No es lo que parece», gritó don Ramón, su voz temblorosa. En ese instante todo cambió. Las miradas de la gente se fijaron en él, en ese juego de poder que se desmoronaba. El pueblo entero lo observaba incrédulo, mientras el hombre oscuro sonreía como un titiritero que había desatado la tormenta. Los murmullos se convirtieron en un rugido de confusión, ojos que miraban entre el horror y la curiosidad. «Esto es lo que me gana», crispó Luis, sus manos temblando. «Tu padre no murió en un accidente», continuó el hombre, caminando hacia él. Cada paso retumbaba en el corazón de Luis como un trueno. Lo ocultaron. Fue un plan, un desastre entre ellos dos. Las palabras eran espinas que se clavan en su pecho. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué había pasado entre ellos? Toda la furia que llevaba dentro se desvaneció, dejándolo paralizado. El aire se volvió denso, como si el tiempo también se detuviera. El pueblo, el orgullo y el dolor se unieron en un solo momento. Un caos que desenmascaraba verdades ocultas. La vida de Luis nunca volvería a ser la misma. Mientras el pueblo se volvía en murmullo, la desconexión entre él y su pasado se hizo evidente. «¿Perdonar? ¿Vengar?», pensó, mientras el caos emanaba a su alrededor. La pregunta más difícil de todas se encarnaba en su mente. ¿Qué debía hacer ahora? ¿Cómo seguir adelante con este nuevo descubrimiento que amenazaba con romperlo todo? El sonido del caos seguía reverberando en el aire, mientras Luis, aturdido, se encontraba de pie, inmóvil. La revelación sobre su padre lo había golpeado como un rayo. Lo que más lo confundía era el hombre de la chaqueta oscura. Su risa voraz cortaba la tensión y sus ojos reflejaban un brillo maligno. «Escucha», insistió el hombre, acercándose. Su voz era un susurro en medio del estruendo. «Lo que don Ramón te ha hecho no es nada comparado con lo que pasó antes. Tu vida está en juego ahora». Luis sentía un frío helado en su estómago. La multitud, que antes miraba con curiosidad, ahora parecía hipnotizada por el horror que se desplegaba ante ellos. Una mujer gritó, y su voz rasgó el aire como un corte. Era su madre, pálida y temblorosa, asomándose entre la multitud. La miró y sintió un tirón en el corazón, mientras el misterioso hombre continuaba. «Este pueblo tiene secretos oscuros», dijo, levantando una mano como un maestro que da la lección final. «Tu padre no es solo un hombre del pasado. Él fue quien dejó que todo esto pasara. Fue quien te condenó a la humillación y al sufrimiento». Con cada palabra,
Las miradas se volvían más intensas. Luis sintió que el aire se comenzaba a espesar. El destino de todos parecía colgar de un hilo. Don Ramón, desplumado en el suelo, miraba a Luis, sus ojos llenos de miedo y culpa. Luis sintió un nudo en la garganta. El hombre que había despreciado durante tanto tiempo estaba ahora desnudado de su poder. Tu padre fue el responsable del accidente que lo llevó a él a desaparecer, continuó el hombre sin piedad. El silencio se hizo en la plaza. Y hoy está aquí. Ella también sabe todo. Murmullos de confusión estallaron entre la gente. La madre de Luis se había acercado. Su voz temblorosa hizo eco de sus emociones. Eso no es cierto, no puede ser. Pero su mirada, llena de dudas, parecía haberlo dicho todo. Él sabe más de lo que crees, Luis, dijo el hombre de la chaqueta, apuntando hacia la mujer con un gesto. Deberías preguntarle por qué nunca te dijo la verdad. Fue en ese instante, en medio del desmadre de la plaza, cuando Luis sintió un golpe en el corazón. Su madre dio un paso atrás, como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. No. Ella murmuró en voz baja, mirándolo con desesperación. No lo hará. Una explosión de murmullos creció. El horror se filtró en cada rincón. La gente ahora no solo estaba asombrada por la revelación, sino también aterrorizada por lo que esto significaba. «No es posible», gritó alguien. «Ella no puede ser parte de esto». El rostro de Luis se tornó pálido. «¿Qué estás diciendo?». La pregunta brotó de sus labios como un eco, mientras la mirada de su madre se perdía en el abismo de culpabilidad. «¿Qué has ocultado?». Mientras tanto, el hombre de la chaqueta oscilaba entre el caos, disfrutando del espectáculo. «Ah, amor materno, qué dulce ilusión», se rió. «Hoy los secretos saldrán a la luz. La verdad duele, pero es liberadora». Luis sintió el mundo girar a su alrededor. Su madre, su padre y ahora su futuro. Todo se desmoronaba inmisericordia. ¿Qué acuerdo tenían entre ellos? ¿Qué pactos oscuros habían tejido en la sombra? Un nuevo dolor lo atravesó. Aquello iba más allá de lo que había imaginado. «¿Qué debo hacer ahora?», se preguntaba mientras un sudor frío empapaba su frente. La plaza, antes familiar, se sentía como un campo de batalla. Las miradas, las acusaciones y la rabia se unían en un torbellino caótico. Un silencio aterrador hizo eco, y Luis sabía que la vida, tal como la conocía, había cambiado para siempre. ¿Qué secretos estaban a punto de surgir? ¿Quién era realmente su madre? Y sobre todo, ¿cómo podrían sanar después de esta tormenta? La angustia lo ahogaba. Todo era un juego de poder en el que acababa de entrar sin previo aviso. La pregunta que resonaba en su mente era clara y aterradora. ¿Qué futuro me espera ahora? El silencio se asentó en la plaza y el aire parecía cortarse. Las miradas de la multitud estaban fijas en Luis, abrumado por la revelación de su padre. Los murmullos aumentaban como un rugido de tormenta, cada susurro, pesando como una piedra en su pecho. ¿Qué debía hacer? No era solo una historia de traición, era su vida. La mirada de su madre se llenó de horror. Las palabras del desconocido retumbaban en el aire. «Él fue quien te condenó». Fue entonces cuando la mujer, desgarrada entre la verdad y la mentira, dio un paso adelante. «¡Basta!», gritó. Su voz desgarradora atravesó el caos. «No puedes hacer esto, no aquí». Pero sus ojos buscaban la verdad. Sabían que algo se había oscurecido. En un acto impulsivo, el misterioso hombre dio un paso hacia Luis. «Tu madre sabe más de lo que dice». Luis, las sombras medio del tumulto. Un grito sordo resonó. Era un grito lleno de dolor.
una mezcla de terror y desesperación. Y antes de que alguien pudiera reaccionar, una figura emergió del caos. Era el hermano de Luis, Alberto, un chico que había estado perdido en el olvido por años. Los ojos brillantes de Alberto estaban llenos de angustia. «Luis, no te dejes llevar por la mentira», exclamó, su voz quebrada. «Estuve buscando respuestas. Lo que me dijiste antes era verdad. No lo puedes dejar ganar». La sorpresa recorrió la plaza como un rayo. La revelación de su hermano traía consigo viejos miedos, historias ocultas que nadie quería descubrir. En un instante, la tensión se rompió, y esa revelación cambió todo. Alberto no solo era parte del pasado perdido de Luis, sino que sabía algo que nadie más conocía. El hombre en la chaqueta oscura sonrió, observando cómo se desataba la tormenta. Así es, Alberto, el hijo de la desgracia, que todo lo sigue manteniendo en secreto. Sus palabras flotaron en el aire como un veneno, infectando a todos. Un silencio tembloroso siguió al grito. La angustia en el rostro de Luis era palpable. ¿Cómo podía su hermano ser parte de este rompecabezas retorcido? «Alberto, ¿qué sabes?» La voz de Luis, casi un susurro, era un grito de angustia. Mientras Alberto bajaba la cabeza, un sudor frío corría por su frente. Se trata de la herencia. Hay un legado entre su padre y el de don Ramón que ha sido ocultado. No podemos ignorarlo. Los rostros a su alrededor se torcieron en confusión. Cada murmuro se transformaba en una voz que lo cuestionaba. Pero la revelación que virtió la narrativa justo en ese momento. Alberto, con la mirada llena de temor, se acercó, tomó la mano de Luis y en un susurro apremiante dijo: «Tienes que saber que hay más. No solo somos hermanos, somos parte de un pacto. El legado es tuyo, y no solo eso, tú eres quien debe decidir el destino de todos». Las palabras cortaron el aire como un cuchillo. La multitud se contuvo la respiración. ¿Qué pacto? ¿Qué legado? Durante años, Luis había vivido bajo la sombra de don Ramón, y aquí estaba su hermano, revelando un secreto que podría cambiarlo todo. La mirada de Luis se llenó de desesperación y confusión. La plaza giraba, el suelo parecía estremecerse bajo sus pies. El hombre de la chaqueta se frotó las manos, disfrutando de la tensión que colmaba el ambiente. La verdad no solo duele, sino que libera a algunos, mientras condena a otros, murmuró con un aire de satisfacción. ¿Condenar? La pregunta quedó en el aire. Luis miró a su madre, a su hermano, a la figura temblorosa de don Ramón. En el aire espeso de revelaciones, Luis sintió el nudo en la garganta, el dolor punzante en su pecho. ¿Quién era realmente? ¿Qué tendría que hacer para enfrentar todo esto? Entre el caos y las revelaciones, la pregunta resonaba fuerte en su mente. ¿Cuál sería su elección en este juego de sombras y secretos? La tensión en la plaza era palpable. Luis estaba atrapado entre su madre, su hermano y el hombre de la chaqueta oscura, como una marioneta en un escenario aterrador. La multitud contenía el aliento, sus miradas saltando entre cada palabra, cada revelación. «El legado es tuyo», resonaba en su mente. ¿Qué significaba eso realmente? Alberto apretó la mano de Luis con fuerza. Sus ojos suplicantes. «Debes decidir rápido, Luis. No podemos permitir que este hombre tenga el control. La historia se repite y el pueblo está atrapado en esto». El hombre oscuro sonrió y su risa parecía un eco maligno. ¿Control? No, solo revelo la verdad, joven. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. De repente, un alarido desgarrador cortó el aire como un cuchillo. Todos giraron, sus corazones latiendo con fuerza ante la reacción. Era la madre de Luis, quien se derrumbó en el suelo,
su rostro pálido como un lienzo en blanco. No, no es cierto, gritó, mientras todo a su alrededor se desvanecía para ella. Esto no está pasando. No puedo. Luis sintió un nudo apretado en su pecho. Se acercó a su madre, sus manos temblando. ¿Qué está pasando? ¿Qué ocultabas? Pero el horror en sus ojos era ensordecedor. La mujer respiraba con dificultad. Las lágrimas caían como ríos por sus mejillas. ¿Qué historia aterradora escondía? Pero antes de que la reacción de su madre pudiera desarrollar más caos, el hombre de la chaqueta levantó una mano, como si el aire en la plaza pudiera cortarse. ¿La verdad? Su voz se volvió aguda, como un silbido. Todo se remonta a un viejo pacto, un sacrificio que le permitiría a Ramón prosperar. Luis sintió que la tierra se movía bajo sus pies. La cara del granjero, que antes había sido una figura de desprecio, ahora irradiaba una sombra de culpa. ¿Qué pacto? ¿Qué precio? Tu madre no es solo una víctima, continuó el hombre. Ella es parte del trato. ¿Por qué creías que nunca habló de tu padre? Porque su vida estaba en juego también. En este pueblo, los secretos tienen dientes y muerden. Luis giró hacia su madre, buscando algún resquicio de negación en sus ojos, pero estaba atrapada en ese mar de confusión y miedo. Mamá, ¿es verdad? Sus palabras eran un susurro, un anhelo desesperado. La plaza estalló en murmullos nauseabundos, gente señalando, miradas inquietas. ¿Qué significa este? No puede ser, se oía a alguien. La incredulidad pasaba como un eco, resonando entre las casas de adobe. La figura del hombre oscuro caminaba entre las sombras, disfrutando del espectáculo. De hecho, todo comenzó con ella, y con el melodrama que crea este pueblo. La culpa de los unos se junta con el miedo de los otros. Con cada palabra, la atmósfera se volvía más pesada. Luis, con el corazón latiendo como un tambor, sabía que la verdad podría desatar algo irremediable. ¿Qué hiciste, madre?, preguntó, su voz temblorosa, llena de dolor. Y en ese instante, la mujer se levantó con una valentía sorpresiva. ¡Basta! Su voz era un rugido al que nadie había estado preparado. No puedes destrozar nuestras vidas por tu propia satisfacción. Te lo prometo, estos secretos no marcarán nuestro futuro. Conocen a Luis, a Alberto, son inocentes. Pero en el momento en que sus palabras llenaron el aire, una figura alta y oscura emergió del fondo. Una presencia inconfundible que heló la sangre de Luis. Era su padre. Luis, detente. Su voz resonaba como un trueno ancestral. Los murmullos se tornaron en un grito colectivo. El impacto de su llegada hizo temblar el suelo. ¿Qué haces aquí? Luis sintió un torrente de emociones y confusión. Todo lo que había creído se desmoronaba. Su madre, su padre, secretos y traiciones. Todo se entrelazaba en un caos que hacía imposible saber en qué creía realmente. Y en ese momento de máxima tensión, un grito desgarrador resonó nuevamente. Era Alberto, caído al suelo. No, Luis se acercó, el miedo congelándolo. El caos era un monstruo voraz, y su hermano ahora parecía tener un papel en esta historia. Un papel que nadie podría haber anticipado. ¿Qué estás haciendo?, murmuró, lleno de angustia y confusión. Las luces se apagaron en su mente. En un instante, los cálculos, los secretos, la traición, todo lo que había conocido se transformaba en un laberinto inexplorado. Las sombras del pasado estaban al acecho, y el futuro era un enigma terrorífico. ¿Qué puente se había cruzado? ¿Y hacia dónde llevaría?
¿Qué significaban todos esos secretos ahora que la verdad estaba a punto de desatarse? El silencio resonaba entre ellos, cargado de preguntas que nadie se atrevía a responder. La plaza reverberaba con un silencio tenso, como si el aire mismo temiera romperse. Luis estaba paralizado, un torrente de emociones desbordándose en su corazón. La figura de su padre, imponente y llena de poder, lo miraba como si fuera el último bastión de un mundo que estaba a punto de desmoronarse. Pero justo en el momento en que la incredulidad comenzaba a sentarse, un grito desgarrador cortó el aire, un grito que dejó a todos helados. ¡Alto! La voz vibrante de su madre resonó, pero ya era demasiado tarde. El caos se desató como un volcán en erupción. Alberto, su hermano, se había desplomado, su cuerpo inerte contra el suelo polvoriento de la plaza. Los ojos de todos se dirigieron hacia él, una imagen inquietante en medio de la tormenta de revelaciones. «¡No! ¡No, por favor!», Luis gritó, corriendo hacia Alberto, el horror llenando su pecho como un peso insoportable. Al llegar a su lado, su corazón sank. La piel de Alberto era pálida, sus ojos cerrados, como si estuviera atrapado en un profundo sueño. «¡Despierta, hermano! ¡Despierta!». Las palabras se escapaban de sus labios, pero la realidad se sentía oscura y desoladora. Miró a su madre, que ahora estaba cubriendo su boca con las manos, sus ojos ampliándose de horror. Nadie se movía. Todos estaban paralizados. El hombre de la chaqueta, disfrutando del caos, contemplaba la escena con una risa fría, casi macabra. Luis sintió que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. «¿Qué está pasando?», susurró, atormentado. Pero no había respuestas. Miradas de desesperación cruzaron la plaza. La gente murmuraba, buscaban explicaciones, pero la confusión reinaba. Un destello en el rostro de su madre le hizo dudar. ¿De verdad estaba sufriendo? ¿O había algo más en juego? Su mente borboteaba. De repente, el hombre oscuro habló nuevamente, su voz resonando como un trueno en una tormenta. Alberto nunca fue quien dijo ser. Él es parte del problema, no de la solución. Las palabras cayeron sobre Luis como un peso mortuorio. Miró a Alberto recostado en el suelo y luego a su madre, angustiada y temerosa. «¿Qué quieres decir con eso?». El tiempo parecía detenerse. La multitud contenía su aliento. Cada murmullo se acallaba en un sopor profundo. «Tu hermano no es solo tu hermano», dijo el hombre acercándose. «Es el verdadero heredero de esta maldición. Su madera oscura lo marca desde su nacimiento. Los sacrificios, todo gira a su alrededor. Mientras él esté vivo, los secretos permanecerán en la sombra». Luis sintió que el hielo se apoderaba de su cuerpo. «¡Cálmate, por favor!», gritó a su madre, mientras miraba a Alberto, sintiéndose un extraño. ¿Qué significaba esto? ¿Por qué no me dijiste nada? Cada palabra era un puñal que se clavaba más profundo. Su madre, temblorosa, comenzó a hablar, pero el hombre oscuro la interrumpió. «Ella lo sabe todo, Luis, pero también sabe que el poder que él posee puede desatar un cataclismo en este pueblo». Un sudor frío recorrió la frente de Luis. «¿Qué poder? ¿De qué estás hablando?». La revelación lo envolvió, y la confusión era un monstruo que devoraba su mente. Mientras luchaba por asimilarlo, un grito aterrador llenó el aire. «¡Alberto!». Era su madre, caída sobre el suelo. El eco de su grito resonó en la plaza, un rugido desgarrador. Luis comprendió que no era solo su hermano.
era una pieza fundamental en este rompecabezas. Todo lo que había creído sobre su familia, su amor, su historia, se desvanecía en un instante. ¿Era posible que el verdadero enemigo estuviera tan cerca? Y entre la multitud, donde el caos reinaba, una figura siniestra se deslizó. La abuela de Luis, que había estado oculta durante años, emergió como un espectro. «Luis, no lo hagas», gritó. Su voz era un eco del pasado que retumbaba en su mente. «Estás a punto de desatar algo que no podrás controlar». Luis se quedó paralizado, con el corazón latiendo con fuerza. Los ojos de su madre se llenaron de lágrimas. La realidad se tornaba más oscura. Eran un rompecabezas de traiciones, secretos y dolor que amenazaba compradarse a todos. ¿Qué? Nuevas verdades estaban a punto de salir a la luz. Su mundo, que apenas comenzaba a comprender, se volvía un laberinto sin salida. Luis sintió que el mundo se desmoronaba. Su madre, mirándolo con dolor, parecía desvanecerse. «¿Qué has hecho, mamá?». La voz se le quebró. Cada palabra era un peso que se acumulaba en su pecho. Las miradas de la multitud eran cuchillos. El hombre de la chaqueta sonreía, como un espectador en un juego macabro, disfrutando cada segundo de su confusión. De repente, la abuela de Luis, un espectro del pasado, se acercó, su expresión oscura, como si estuviera a punto de desatar una tormenta. «Tú no entiendes, Luis», dijo, su voz apenas un susurro. «La culpa no es solo de tu madre, hay más que no sabes». El aire se volvió denso, como si la atmósfera misma pudiera cortarse. «La verdad es más oscura que cualquiera de nosotros». Luis sintió el tenso silencio desgarrar su mente. «¿Qué quieres decir?», preguntó, trabajando cada palabra como si fuera un ladrillo en un muro. Pero en ese momento, una explosión de murmullos recorrió la plaza. La atención de todos se desviaba hacia un punto en el fondo, y algo en el rostro de su madre se congeló. «No, no, no, no». Ella retrocedió, las manos en su rostro, pero su grito no fue suficiente para ahogar el horror que ya había comenzado a manifestarse. El hombre de la chaqueta, al borde de la locura, sonrió aún más. «Es hora de que todos sepan la verdad». Sin previo aviso, un rayo de luz iluminó la plaza, deslumbrante y perturbador. Luis, cegado y aturdido, sintió un giro en su interior. Y cuando la luz se disipó, un hombre, un extraño, apareció, emergiendo del humo como un fantasma. Su rostro era uno que Luis conocía. Su corazón latía con más fuerza. «Papá», la incredulidad lo atravesó como un tren en alta velocidad. «No puede ser él. No puedes haber estado vivo todo este tiempo». La voz de Luis era un eco, llena de espanto. Las murmullos de la multitud se entrelazaban con su incredulidad. Su padre, el hombre que había creído una leyenda, un cuento oscuro que lo había atormentado durante años, estaba ahí, mirándolo con ojos de fuego. «Luis, escucha». La voz de su padre era profunda y desgastada. «Todo fue parte de un plan. He estado en la sombra esperando». Pero antes de que pudiera acabar, una risa burlona interrumpió. Era el hombre de la chaqueta. «Oh, qué patético. Solo estás creando más mentiras, viejo». Luis sintió que el suelo se desmoronaba. Todo giraba. ¿Quién era el verdadero villano aquí? Su madre, su padre. Todos estaban atrapados en una maraña de engaños. «¿Por qué te fuiste?», gritó, los sentimientos rompiendo las puertas de su corazón. «¿Por qué nunca regresaste?». Fue entonces cuando su madre, rompiendo su silencio, dijo algo que detuvo el tiempo. «Porque nunca me perdonó. Ese pacto que le hizo a don Ramón fue el precio de su libertad.
y no soy la única que ha sufrido por ello. Las palabras cayeron como bombas. Tu hermano no es solo tu hermano. El golpe de sus palabras resonó en el aire. El frío se apoderó de Luis. ¿Qué quieres decir? La amenaza de conocer lo que no sabía se tornó insoportable. El hombre de la chaqueta sonrió maliciosamente, como si estuviera viendo una obra maestra desmoronarse ante sus ojos. El sacrificio era mayor. Cada uno de ustedes tiene un papel. Pero tu madre se ha mantenido callada mientras otros pagaban el precio. El pánico se desató en medio del silencio. La plaza vibraba con el miedo compartido. Lo que creía saber sobre su familia se tambaleaba y caía en un pozo de confusión. ¿Qué papel? Luis miraba entre los rostros expectantes, entre la angustia y la sorpresa. ¿Qué me estás diciendo, mamá? ¿Alberto es? Sí, interrumpió el hombre oscuro, viejo como el tiempo. Ese niño que está en el suelo. Quien ha llevado el peso de las sombras, el verdadero custodio de la herencia, el héroe que no sabía que era el villano. Las palabras lo atravesaron. La multitud murmullaba. El caos regresaba otra vez. ¿Alberto es el verdadero hijo de don Ramón? Cada pregunta era un balazo en su corazón. Yo solo quería protegerlo. No sabía lo que eso significaba. La confesión de su madre era un grito en medio de la tormenta, y todo en lo que Luis había creído se desmoronaba. De pronto, un ruido sordo como un trueno resonó. Alberto despertó. No, no, Luis, no dejes que esto continúe. Él era parte de un lío más grande, una víctima en su propio juego. Y ahí, en ese instante de tempestades, Luis comprendió que su mundo jamás sería el mismo. Las sombras acechaban, los secretos estaban ahí para ser revelados. La pregunta más abrumadora emergía de su mente. Quebrada. ¿Quién era realmente su familia? ¿Qué historia se oculta detrás de cada revelación? Las palabras de su madre retumbaban en la cabeza de Luis, distorsionadas entre el caos de la plaza. Alberto no es solo tu hermano. El eco de la revelación se inundaba en su corazón, cada latido intensificando el dolor y la confusión. Era como si el suelo se deslizara bajo sus pies. Miró a su hermano, inmóvil, y a su madre, la angustia dibujada sobre su rostro. La multitud observaba. El aire se llenó de murmullos acusadores. ¿Qué es lo que sabes? Luis estaba mareado, colapsando en cada nuevo descubrimiento. Las respuestas se retorcían como serpientes en su mente. A cada instante, la tensión aumentaba y el hombre de la chaqueta sonreía, disfrutando de esta espiral de emociones. Ellos nunca te dijeron la verdad, el hombre murmuró. Su voz era un susurro que cortaba el aire. Pero tú, Luis, eres más fuerte de lo que imaginas. Tienes que enfrentarte a esto, a ellos. Sus palabras eran veneno, y Luis sintió que una rabia hirviente brotaba en su interior. Mientras el caos reinaba, una sombra se alzó detrás de la figura de Alberto. Era un pálido destello en la penumbra. Luis, con el corazón en un puño, levantó la vista y vio a su padre. ¡Papá! Gritó, la voz temblándole entre el miedo y la sorpresa. Luis, escapé de ellos. La voz de su padre era gutural, como si llevara el peso de años de secretos. Se acercó y el ambiente comenzó a pesar de una carga inexplicable. Todos los ojos se centraron en él. No puedo permitir que sigan manipulando nuestras vidas. Pero antes de que pudiera acabar su frase, una risa burlona emergió de entre la multitud. ¿Escapaste? No, simplemente corriste. Era el hombre oscuro, y su tono era de burla pura. Tú fuiste quien creó esta tormenta. Con cada palabra, el aire se volvía más pesado, y el nudo en el pecho de Luis se apretaba más. Las miradas se dirigieron de nuevo a Alberto.
Su cuerpo aún yacía en el suelo y la gente comenzó a murmurar incesantemente. ¿Qué le sucedió realmente? Fue un susurro que resonó como un grito. De repente, un grito desgarrador hizo eco. ¡No! Era su madre, casi al borde del colapso, desplomándose en el suelo. ¡No puede ser cierto! Su rostro se tornó en un lienzo de desesperación. ¡No lo permitas! Luis, con lágrimas cayendo como ríos, Luis sintió que cada grito de su madre le atravesaba el alma. Fue en ese instante que algo cambió. Una sombra oscura se deslizó entre la multitud, rápida y certera. Todo sucedió en un parpadeo. Un estallido de fuego iluminó la plaza en un destello cegador. ¡Corran!, gritó alguien. El pánico llenó el aire mientras la gente se dispersaba como hojas llevadas por el viento. Luis, paralizado, sintió una ola de calor. Un grito desgarrador persistía, y el horror colmaba su corazón. Se giró, buscando a su hermano, pero el fuego iluminó solo sombras y caos. Todo se volvió un torbellino. Entonces alguien lo agarró del brazo. Era su padre. «Luis, tenemos que irnos». Fue entonces cuando la verdad golpeó como un rayo. «¿Qué hiciste?», susurró Luis, la voz temblándole. La mirada de su padre mostró el peso de un puñado de secretos que nunca se contarían. En medio del caos, la figura de Alberto comenzó a desvanecerse entre las llamas, como un eco de lo que había sido. «Alberto», gritó con todo su ser, pero el destino le había dado la espalda. «No puede terminar así». Pero en su interior, Luis sabía que esta verdad, que ahora se desnudaba, era más oscura de lo que imaginaba. En su mente resonaba la pregunta: ¿qué significa esto realmente? Y con este nuevo giro, el futuro de Santa Esperanza se tornaba más incierto que nunca. Luis se quedó paralizado, el caos estallando a su alrededor. «¿Qué hiciste?». La voz de su padre era como un eco en su mente, cargada de culpa. La figura de Alberto seguía tendida en el suelo, y la intensidad de la situación se incrementaba a cada segundo. El viento soplaba fuerte, como si el mismo pueblo estuviera advirtiéndoles de un peligro inminente. «¡Corran!», gritó su padre, arrastrando a Luis hacia la oscuridad del callejón. Pero él estaba demasiado aturdido para moverse. ¿Por qué Alberto estaba así? La multitud se había dispersado como hojas secas en otoño. El susurro del pueblo se volvió un grito lejano. Él quería regresar, quería despertar a su hermano, mientras la luz del fuego iluminaba el caos. Un estruendo atronador resonó desde la plaza. «Luis, ven aquí». La voz de su madre vibraba en un tono de desesperación. Se giró y al mirar hacia atrás vio a su hermano levantarse, pero no como antes. Su mirada estaba vacía. «¡Alberto!», gritó, con el corazón latiendo a 1000 por hora, pero lo que salió de sus labios hizo que un nudo helado se formara en su garganta. «¿Por qué no me dijiste que eras el heredero?». La voz de Alberto resonó como un trueno, cada palabra cargada de dolor y traición. La multitud miraba en silencio, atónita ante la transformación de aquel chico que siempre había sido su cómplice. «Tú me dejaste, tú me olvidaste». Luis sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. «Alberto, no entiendo, todo esto es un desastre». Pero su hermano sonrió, y esa sonrisa era una sombra de lo que había sido. «¿Desastre? No, es solo el comienzo». La voz de su hermano parecía un canto oscuro, y sus ojos brillaban con una locura extraña. Los murmullos se llevaron el eco de su voz, un murmullo de incredulidad. ¿Nunca te preguntaste por qué todo sucedió así? ¿Por qué estamos atrapados en este juego? Tu madre, tu padre,
Todos han jugado este peligroso juego sin que tú lo supieras. Luis temblaba. El aire se volvía pesado y denso. Alberto, por favor. Pero su súplica caía en un abismo oscuro. De repente, la plaza se iluminó con un fuego infernal, y una risa burlona resonó entre las sombras. Sí, déjame ser quien realmente soy. El hombre de la chaqueta oscura avanzaba, y su sonrisa era escalofriante. Alberto es el verdadero, heredero del poder que mueve todo esto. La conexión que ambos tienen va más allá de lo que imaginaron. Las revelaciones retumbaban. Cada palabra cargaba la electricidad de un rayo. ¡No puede ser! La voz de su madre quiebra el horizonte del horror. Alberto no es un monstruo, no puede ser. Pero la angustia era palpable, y las miradas de la multitud se volvían frenéticas. Luis, sintiendo una punzada en el pecho, miró a su hermano, al hombre que había protegido toda su vida. No puede ser verdad. Pero Alberto sonreía, aceptando la sombra a su alrededor. La sangre llama, Luis. Y ahora tenemos que decidir qué hacer con el legado que nos dejaron. Esto es solo el comienzo de un nuevo camino. El caos continuaba rugiendo, pero Luis sintió que la tierra se deslizaba bajo sus pies. La revelación era como un torrente que arrastraba cualquier resto de normalidad, y todo lo que pensó que sabía se deshacía en el aire. La conexión que había sentido siempre con su hermano se convertía en una pregunta aterradora. ¿Quién era realmente? La figura de su madre se desdibujaba entre el pánico de la plaza. Las cicatrices del pasado florecían, mientras la verdad se desnudaba en cada rincón. Luis sabía que las respuestas estaban al acecho, en la extraña conexión entre ellos. ¿Pero a qué costo? La atmósfera se llenó de electricismo. Cada mirada pesaba como un yugo. ¿Qué vamos a hacer ahora?, susurró Luis, sintiéndose perdido entre sombras y secretos. La multitud aguardaba, el tiempo se detenía, y la figura de su hermano era un reflejo distorsionado de lo que había sentido siempre. ¿Pueden realmente ser enemigos en este juego oscuro? ¿O todo estaba destinado a ser así? El cielo comenzaba a oscurecer y una pregunta permanecía en el aire, intensa y temblorosa. ¿Qué futuro nos espera? Mientras el eco de su voz se apagaba en el tumulto, la plaza estaba a un paso del abismo. Una tempestad de incertidumbre los rodeaba, y con cada segundo la pregunta se volvía más urgente, más peligrosa. Luis, temblando y sin poder creer lo que estaba sucediendo, miró fijamente a su hermano, a esa figura que había sido su confidente y ahora parecía ocupar un lugar oscuro en la historia. «Alberto, ¿estás del lado de él?», le preguntó con una mezcla de angustia y asombro. Alberto, aún de pie entre las sombras, sonrió con una mezcla de tristeza y desafío. «No se trata de elegir un bando, Luis. Más bien, se trata de desenmascarar una verdad que ha estado oculta mucho tiempo». El hombre de la chaqueta oscura se pasó la lengua por los labios, disfrutando del espectáculo. «La familia siempre tiene secretos, pero ustedes, tus padres, trajeron este legado. Y ahora, la verdad. Va a salir, cueste lo que cueste». La atmósfera se cargó de tensión, como si el aire mismo estuviera tratando de contener la explosión de emociones que se avecinaba. La madre de Luis, con los ojos llenos de lágrimas, dio un paso adelante. «Alberto, por favor, esto no te define. No estás atado a un destino que no elegiste». Su voz era un eco de súplica, una última posibilidad de salvación. Pero su hermano, firme, replicó: «Las cadenas son parte de nuestra sangre, madre. No puedo ignorarlas». El eco de sus palabras reverberó por la plaza desierta,
cada nota atravesando los corazones de los presentes. Luis sentía que se caía a pedazos. Todo lo que conocía estaba desmoronándose. Se volvió a su madre, buscando la verdad en sus ojos. ¿Es así? ¿Tú sabías eso? Las palabras se atascaban en su garganta, mientras observaba a su madre titubear. Yo quería protegerte, murmuró ella, su voz quebrada como cristal. No sabía cómo enfrentar el legado que llevamos. Luis sintió cómo el aire se volvía espeso. Debatía entre el impulso de comprender y la necesidad de abandonar esa realidad. El hombre oscuro, alimentando el espectáculo, miró con deleite. Esto es solo el principio. Ustedes son parte de un ciclo interminable, dijo, como si recitara un oscuro verso antiguo. De repente, Luis se llenó de determinación. ¡Basta! Su voz resonó, fuerte y firme. No, voy a dejar que tu juego controle nuestra vida. Alberto, haremos esto juntos. No importa lo que haya pasado, aún somos familia. Nosotros elegimos nuestro destino. Las palabras parecieron romper el hechizo. Un rayo de esperanza iluminando la oscura tormenta que se cernía sobre ellos. Alberto lo miró, una chispa de reconocimiento brillando en su mirada. ¿De verdad crees que podemos cambiarlo? ¿Que podemos romper este ciclo? Luis asintió, sintiendo que una fuerza nueva surgía en su interior. Sí, no importa lo que nos hayan hecho. Podemos reescribir nuestra historia. Luego se giró hacia el hombre de la chaqueta. Este pueblo no necesita tus sombras. Lo que queremos es un futuro libre de tu manipulación. La multitud comenzó a reaccionar. Dudas iniciales se transformaron en murmullos de apoyo. Algunos comenzaron a levantarse, dispuestos a respaldar a Luis y Alberto. Las voces se alzaban, reclamando libertad de esos ciclos malignos. El hombre oscuro, su rostro distorsionado en furia, retrocedió un paso. No pueden romper lo que está destinado a ser, escupió, pero su voz sonó menos segura. Claro que podemos, exclamó Luis. Dejamos atrás el miedo. Juntos somos más fuertes. La fuerza en sus palabras resonó como un tambor en los corazones de aquellos que lo escuchaban. La madre de Luis se unió, lágrimas de alivio brotando de sus ojos. La verdad es un don que debemos compartir, no cargar. Y, en ese mismo instante, Alberto dio un paso adelante. Si este ciclo ha de terminar, lo haremos juntos, como familia. Con la mano extendida, ofreció un vistazo esperanzador a un futuro por reconstruir. La plaza, un lugar marcado por secretos oscuros, empezaba a llenarse de luz. La esperanza chisporroteaba en el aire, mientras el eco de antiguas traiciones se desvanecía. Tal vez, solo tal vez, podrían encontrar una manera de sanar heridas que parecían imposibles. El hombre oscuro, sintiendo que su poder se esfumaba, gritó con rabia. «Esto no ha terminado. La sombra siempre volverá». Pero la multitud, envalentonada por la determinación de Luis y Alberto, se unió con fuerza. «No volverás», resonó un clamor. Unificado en la plaza, Luis sintió como el peso del pasado se desvanecía. El futuro aún era un misterio, pero temía la fuerza de su familia, la posibilidad de crear su propio camino. «Comencemos de nuevo», murmuró, y las voces de quienes lo rodeaban apoyaron su confianza. El viaje apenas comenzaba, pero esta vez estaban juntos, decididos a forjar un camino donde la verdad y el amor gobernaran por encima del miedo. Y así, la historia de Santa Esperanza continuaba, con un despertar lleno de posibilidades, dejando atrás un legado de sombras. Necesitas suscribirte ahora. Este es el momento para mostrar tu apoyo. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y no perderte las próximas historias exclusivas. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten saber esta conclusión.
Si te gustan las historias sobre agricultores, sobre la vida cotidiana en la granja, y quieres saber qué sucede realmente en la vida diaria de los agricultores más grandes del mundo, las historias ocultas de los dueños más ricos y los secretos de las campesinas que los medios no revelan, echa un vistazo a nuestro libro virtual con las historias más famosas y secretas de la granja. Haz clic en el primer enlace de la descripción del video y consigue el tuyo ahora.